La otoplastia es el procedimiento quirúrgico mediante el cual podemos realizar un moldeamiento a los pabellones auriculares. Mediante este procedimiento quirúrgico podemos disminuir la proyección de los pabellones auriculares, que es lo que se conoce como orejas en pantalla, y es desafortunadamente una razón permanente de bullying en los colegios e incluso en la edad adulta. Además de disminuir la proyección de las orejas, también podemos lograr definir mejor las estructuras cartilaginosas y en algunos casos también mejorar las proporciones de las orejas. Primero deben saber que es un procedimiento ambulatorio, lo cual quiere decir que no requiere hospitalización. Se realiza bajo sedación o bajo anestesia general, dependiendo de qué tan colaborador sea el paciente y de su edad. Para hacer el procedimiento se debe hacer una incisión en la cara posterior del pabellón auricular y a través de ese abordaje se puede hacer una resección de los cartílagos o una redefinición de los mismos mediante suturas. Es un procedimiento que aproximadamente puede tener una duración de 2 horas. El paciente candidato ideal para ser sometido a una otoplastia son pacientes hombres y mujeres mayores de 7 años que tengan un aumento en la proyección del pabellón auricular, es decir, que sus orejas estén más salidas que el promedio de la población y que generalmente hayan perdido la definición de las estructuras cartilaginosas de la oreja. Además de todas las recomendaciones posoperatorias generales que implica a la mayoría de procedimientos de cirugía plástica, es importante que un paciente que se haya sometido a una otoplastia utilice un vendaje alrededor de sus orejas. El objetivo de este vendaje es mantener la definición de las estructuras que se tallaron durante la otoplastia y de la misma manera prevenir hematomas o traumas en esta zona.